Bueno, pues decía yo, vamos ya directamente a la entrevista. Santiago Domingo, de nuevo gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar el bombardeo de preguntas porque acabáis de publicar la carta trimestral correspondiente al primer trimestre del año. Hay muchas novedades en esa carta. Los resultados de Magallanes están siendo, vamos a decir, notablemente buenos y había mucha expectación por este programa. Así que yo, aunque tengo muchas ganas de tomar la palabra para preguntar, no me puedo saltar mis propias normas que pasan por Value School y Luigi como primer preguntador, primer entrevistador del día. Venga, pues vamos allá, Santi. Seré muy claro. Estamos acostumbrados a ver grandes marcas formar parte de fondos, vamos a decir, con un sesgo de quality, ¿no? Marcas, por ejemplo, como Porsche, los automóviles de lujo, o Porsche, dicho así un poco a la española, a cualquiera le parecería que sería un nombre un poco insólito para formar parte de una cartera de un fondo value. Entonces, lo que querría que nos explicases es cómo una marca como Porsche está formando parte de un fondo value. Entiendo yo porque, aparte de la calidad, que todos la conocemos, es que se ha puesto tremendamente barata. ¿Cómo Porsche puede estar tremendamente barata? Es una muy buena pregunta, Luigi, como todas. Yo creo que es un poco el ejemplo de que nosotros no somos dogmáticos en absoluto, ¿no? Nosotros somos value, es la filosofía que seguimos, pero eso no implica que no invirtamos en determinado tipo de compañías, aunque aparentemente puedan parecer que no son value, ¿no? En este caso. En el caso de Porsche AG, es una compañía que conocíamos bastante bien, porque, como sabéis, nosotros somos accionistas de Volkswagen, y Volkswagen tiene una participación mayoritaria en Porsche. En este caso, Porsche salió a bolsa hace un par de años y lo hizo en un momento en el que el mercado la quería o la intentaba valorar a unos múltiplos que nosotros no estábamos dispuestos a pagar. En ese caso se trataba de asimilar un poquito a Ferrari, pero salvando las distancias, tanto en términos de márgenes, rentabilidad, crecimiento, incluso de premium, ¿no? El precio medio de venta de un Porsche ronda en torno a los 100.000 euros. Sí que es cierto que llevado al alza por su icónico 911, mientras que en Ferrari estaríamos hablando de cifras muy superiores. Pues bien, todo ello generó una expectación, un querer en el mercado, como todos sabemos, que hizo que saliera a unas valoraciones que nosotros consideramos excesivas, y los primeros meses de cotización, digámoslo así, todavía fue más arriba, llegando a cotizar en torno a 120 euros por acción. Posteriormente, y como pasa en muchas ocasiones, pues las compañías nuevas cotizadas se van dando cuenta de cuáles son las normas no escritas de los mercados financieros. En primer lugar, es que lo que prometes lo tienes que entregar, y si lo entregas a tiempo, incluso antes, el mercado te valora más. Pero existen cosas incontrolables que te pueden hacer, o imponderables, que pueden hacer que no lo hagas. A Porsche, uno de los motivos, ¿no?, que le llevó de cotizar de 120 euros a 70 euros, que es una caída notable en un periodo corto de tiempo y para una empresa de alta calidad como tú comentas, pues fue en primer lugar una incertidumbre alrededor, ¿no?, de la demanda china, el retraso de alguno de sus modelos, el lanzamiento, por ejemplo, de su versión eléctrica del Porsche Macan llevó un par de años más. Y luego también yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje dentro de la propia compañía de saber desligarse de su madre, en este caso Volkswagen. Volkswagen sigue siendo un accionista mayoritario, siguen teniendo muchos vínculos, pero poco a poco te has independizado, digámoslo así, has llegado a tu piso nuevo y tienes que aprender tú a hacer todas esas labores que antes te hacían tus padres en casa, en este caso Volkswagen. En este caso, esos son, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Ellos están intentando desarrollando las plataformas desde el punto de partida que les dejó Volkswagen, y eso requiere unas inversiones adicionales y eso requiere una capacidad de ingeniería que ellos están poniendo en marcha, ¿no? Entonces, cuando juntamos todo esto, hace que el mercado se dé cuenta en ese momento de, oye, esto no es, o quiere pensar que no es tan calidad como era cuando salió, y dice, oye, pues yo no quiero nada que ver con esto y por lo tanto prefiero huir de la compañía. Eso a nosotros nos genera una oportunidad, ¿no? Porque cuando una compañía cae un 30 o un 40% en un sector que conocemos, una compañía que sabemos de su calidad, pues nos invita a mirarlo.
Y en este caso, además, Otto e Iván visitaron una de sus fábricas en Alemania, creo, si mal no recuerdo, que era la cadena de montaje del Porsche Taycan, que es la versión eléctrica, y quedaron bastante impresionados por la calidad no solo de la manufactura, sino por los procesos que se llevaban ahí dentro. Esto supuso un input más dentro de lo que fue nuestra tesis de inversión, ¿no? Por lo tanto, y ya por resumir, no me quiero extender mucho, nos encontramos sí con una empresa de calidad que ha sufrido, ese sufrimiento ha hecho que lo lleve a cotizar a múltiplos razonables. Nosotros analizamos las razones que el mercado entiende de ese de-rating o de esa caída, consideramos que son temporales, asumibles y que además ese crecimiento que le provee una marca y una capacidad de subida de precios como tiene Porsche es muy importante a largo plazo, es un producto aspiracional para muchas personas. Eso nosotros lo ponemos en nuestra valoración, siempre con asunciones conservadores, y nosotros creemos que esta compañía podría valer un 50, un 60% más de donde la compramos, que la compramos en torno a los 70 euros. En este caso, pues el mercado parece que nos quiere dar la razón más pronto de lo que viene siendo habitual. Todavía queda un camino largo y ahora está cotizando en torno a 90 euros. Pero como inversores de largo plazo estamos encantados de estar en este tipo de compañías, mirando hacia largo plazo, entendiendo el modelo de negocio y aprovechando el momento de compra. Oye, Santiago, a mí me gustaría, ligando con esta pregunta, pero con una visión un poquito más amplia sobre el sector de la automoción. En Magallanes, en el fondo European, tenéis posiciones relevantes en el sector automovilístico. En concreto, corrígeme si me equivoco, tenéis una posición importante en Renault, tenéis una posición importante en Stellantis. Nos comentas ahora también el tema de inversión en Volkswagen y en Porsche. Mi pregunta es, ¿cómo veis este mercado? Porque a diferencia de lo que se suele trasladar a la opinión pública, está cogiendo mucha fuerza en los últimos años las empresas de automoción exclusivamente que se dedican a la producción de coches eléctricos, y me estoy refiriendo, cómo no, a Tesla, que por cierto en los últimos meses ha caído del orden de un 30%, y sin embargo vosotros veis oportunidades claras en el sector de la automoción tradicional, el del motor de combustión, aunque es cierto que estas marcas poco a poco están incorporando al mercado modelos electrificados. ¿Cómo casa una cosa con otra? ¿El futuro de la automoción consideráis desde vuestro punto de vista que sí, hay espacio para el coche eléctrico, pero el coche de combustión sigue teniendo futuro? Porque este tipo de marcas son tradicionales y son mucho de coche de combustión. Me parece una pregunta excelente y repetitiva que nos hacen nuestros inversores, y que yo creo que es importante responder adecuadamente. Comenzando por el principio sobre nuestra exposición a los coches, como bien has comentado, nosotros somos accionistas de Renault, Stellantis, Volkswagen, Porsche ahora, y luego también tenemos un supplier, que es un proveedor de componentes de automoción, que es Forvia. Todo esto, para que se hagan un poco el orden de la magnitud, pesa un 15% de nuestra cartera europea, que como bien sabéis es un poco el límite en el que nos sentimos cómodos de exposición a un determinado sector. En ocasiones, pues si se sobreviene por subida de precios, pues no nos importa tener un poquito más, pero en general suele ser un límite interno no escrito, pero que todos conocemos por términos de diversificación de riesgo que nos ponemos. Ya bajando hacia los nombres, lo que también consideramos que tenemos es una gran diversificación geográfica, porque cuando tú ves todas estas marcas dices, todo esto cotiza en Europa, estos señores son un fondo europeo, y es cierto que somos un fondo europeo, pero cuando vemos Renault, es cierto, casi todas sus ventas son aquí en Europa, en un nicho más de mercado de masa, ¿no? De mass market, que se llama. Pero, por ejemplo, cuando vemos Stellantis, vemos que el 60% de su flujo de caja y de su EBIT prácticamente viene de Estados Unidos. A través de marcas como Jeep, a través de marcas como Ram, ¿no? En un mercado norteamericano más destinado a las camionetas, digámoslo así, y a los SUVs. Luego tenemos Volkswagen y Porsche, que sí que es cierto, una vez más, son empresas europeas, pero que tienen una exposición al mercado asiático, concretamente a China, que es más relevante que en los otros dos casos.
Y por último, existen esos otros vectores de crecimiento muy importantes y cada vez más, llámese Latinoamérica con Brasil, por ejemplo, donde tanto Stellantis a través de su marca Fiat como Renault también es importante, y luego la parte de Oriente Medio, donde también Renault y Stellantis tienen un fuerte posicionamiento. Entonces, a pesar de que tenemos todas estas marcas europeas, que puede parecer que estamos concentrando mucho el riesgo en una región, no lo estamos haciendo, porque estamos cubriendo todo el espectro. Cada uno de ellos, digámoslo así, son como distritos dentro de un barrio, ¿no? El barrio del automóvil. Y entonces cuando vamos al barrio del automóvil, lo que nos encontramos es pues lo que tú has comentado, el coche eléctrico va, o lo que dice, mejor dicho, los titulares, ¿no? El coche eléctrico va a copar el mercado en 5, 10, 15 años, el coche de combustión no sirve para nada y tenemos que deshacernos de él porque emite mucho. Bueno, aquí lo que ya hemos observado de un tiempo a esta parte es como cada vez más se está viendo que la adopción del coche eléctrico ha perdido fuelles, sobre todo en Europa, porque en determinados países han quitado los subsidios y eso hace que sea menos atractivo. En otros países, como en Estados Unidos directamente, nunca se ha abogado mucho por el coche eléctrico, llámese por temas políticos, que hay muchos votos en juego este año, llámese porque son unos usuarios del coche que lo utilizan más para largas distancias que lo podemos utilizar a lo mejor en Europa, ¿no? Que es más dentro de la ciudad. Y lo que sí que es cierto es que en China la política de adopción del coche eléctrico ha sido masiva y las tasas de penetración son superiores al 30%. ¿Esto implica que el coche eléctrico vaya a morir? No, desde luego que no. Pero probablemente va a ser más gradual su adopción de lo que se pretende desde un punto de vista regulatorio, llámese por la falta de infraestructura eléctrica, llámese porque las redes no lo vayan a soportar, pero no llámese porque los fabricantes de coches no estén preparados. Es decir, los fabricantes de coches ya saben cuáles van a ser las reglas del juego, por lo tanto han ido transicionando su modelo de negocio. Por ejemplo, en el caso de Stellantis, está lanzando durante 2024-26, va a lanzar sus 4 plataformas, que son las 4 plataformas en las que va a montar prácticamente todos los coches, que son multienergía. Esto lo que implica es que igual te puede montar un coche de combustión que te puede montar un coche eléctrico. Otros como Volkswagen están decidiendo más por plataformas, ¿no?, que sean pure eléctricas, puramente eléctricas o de combustión. Por lo tanto, ¿están los fabricantes de coches preparados? Sí. ¿Está el consumidor preparado para ello? No lo sé. Si nosotros hoy hiciéramos una encuesta a todos nuestros oyentes y les preguntáramos qué coche se comprarían, pues probablemente irían por un coche de combustión. Porque luego también cuando ves estas noticias en Semana Santa de las colas tan largas que ha habido en algunas electrolineras, digámoslo así, del tiempo tan horrible que ha hecho y que ha dejado varados a unos cuantos usuarios y que han tenido que bajar la calefacción porque si no se quedaban sin electricidad, pues todavía quedan muchas cosas. Y es normal porque el modelo del coche de combustión está testeado durante décadas y décadas y décadas. Cada vez son más, consumen menos, cada vez son más eficientes, son conocidos, vas a un taller y te lo saben arreglar muy rápidamente. El coche eléctrico, lo que se ha visto con el tiempo, es que los costes de reparación son mucho mayores, los costes de mantenimiento, cuando hay un problema, a pesar de que hay menos piezas, que es algo que nos han vendido, y menos piezas, pero los costes de reparación son más altos. Luego, el valor de segunda mano también se ha visto como es mucho menor. De ahí hemos visto, por ejemplo, estas grandes compañías de alquiler de coches, creo que era Hertz, ¿no?, que había reducido el número de coches eléctricos, había vendido drásticamente porque el consumidor no se lo reclamaba y porque además el valor de segunda mano, que es clave para ese tipo de compañías, se había reducido ostensiblemente. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, nosotros sí que vemos que el coche eléctrico está viniendo, pero probablemente lo haga a un ritmo menor, y eso también va a beneficiar a este tipo de compañías como las que tenemos, donde generan más caja en la parte de los motores de combustión, donde necesitas invertir menos ahora mismo y que te sirve para hacer una transición suave hacia el coche eléctrico.
Sí, Santiago, yo creo que aquí efectivamente la lectura que hacéis es conservadora en el sentido de, oye, no vamos a caer en esa propaganda. Aparte de que yo creo que el debate acerca de la penetración o no del coche eléctrico, que afecta finalmente, yo creo que de manera muy notable a las valoraciones de las compañías que precisamente habéis incorporado en cartera y habéis aumentado posiciones por una especie de discurso dominante respecto a si el coche eléctrico va a ser el futuro, ya no puede haber coche de combustión. Pues parece que son posiciones muy maximalistas cuando parece evidente que durante los próximos años, y todavía quedan muchos años por delante, ambas tecnologías están condenadas, o yo no diría condenadas, están llamadas a convivir durante mucho tiempo y sobre todo en determinadas regiones del mundo. Por el escaso desarrollo de las redes de recarga va a ser muy difícil que la penetración del coche eléctrico vaya a ser rápido. De todas maneras, está muy bien ver cómo el propio mercado hace que allá donde más se demanda, pues las empresas se van actualizando y van intentando llegar para dar mejores productos a mejor precio. De todos modos, Santiago, hay otras. Es que claro, si nos ponemos a hablar de coche eléctrico, podríamos alimentar un debate de 2 horas, pero tenéis otras posiciones en cartera con novedades que yo creo que está muy bien que las traigamos a la mesa de debate. Te iba a preguntar por mineras y no de oro, sino de cobre. Sí, ahí nosotros tenemos una posición histórica, que es Antofagasta, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien y que seguimos confiando en ella. Y empezando por el tema cobrero, y así luego sigo con la nueva incorporación, ¿no? Nosotros hemos tenido pues, desde hace años una tesis de inversión en el cobre muy fuerte, siempre desde la humildad, pero con datos, ¿no? Nosotros al final lo que veíamos es que la demanda de cobre crece al 2-3% anualizado, incluso esto sin tener en cuenta la electrificación, lo que hablábamos de los coches, el tema de las energías renovables o también todo el tema que estamos viendo, ¿no?, de la urbanización en determinados países, llámese India, llámese China, etc., que obviamente ayuda al consumo de cobre. Quitando esto un poco de la ecuación, que son fuentes de crecimiento un poco adicionales a ese 2%, pues bueno, la demanda de cobre crece 2-3%. Yo creo que ya lo habrán dicho muchas veces en este programa, pero además en la mayoría de metales industriales, digámoslo así, lo que menos importa casi es la demanda, porque la demanda va muy ligada al crecimiento económico. Hay que mirar a la oferta. En los metales preciosos mencionabas antes el oro, yo creo que es un tema más de demanda que de oferta y lo estamos viendo últimamente. Pero bueno, en el caso del cobre, ¿no?, y centrándonos ahora en la oferta y después de analizar y revisar las diferentes minas que había en funcionamiento, lo que notábamos es que las mayores minas que hay en funcionamiento eran relativamente antiguas, que se están haciendo inversiones, pero que cada vez estas inversiones son más caras. Está también la tasa de declino, ¿no?, muy parecido en el caso del petróleo, ¿no?, que cada año pues pierdes un 2-3% de tu producción, básicamente porque la ley que obtienes, la ley, digámoslo así, es el porcentaje de cobre, en este caso, que hay en una piedra. Ponle por cada kilogramo, una piedra que pese 1 kilogramo, cuánto cobre hay en ese kilogramo de piedra, digámoslo así, ¿no? Entonces estas leyes cada vez van hacia menos y es algo natural, ¿no?, en las minas existentes. Eso por un lado. Pero es que, claro, cuando íbamos a mirar qué nuevas minas se estaban poniendo en funcionamiento para reemplazar y obviamente atender esta nueva demanda que crece todos los años, lo que nos encontrábamos es que había 1001 problemas. Punto número 1, pues las minas nuevas que se producen están en lugares lejanos en muchas ocasiones, carentes de infraestructura y que requieren, por lo tanto, una inversión mayor. Y las que están en regiones muy buenas en cuanto a la ley que se obtiene, es decir, que son muy ricas en cobre, pues están en lugares más complicados, como puede ser Congo, como puede ser Zambia, etc., que aún así hay muy buenos proyectos allí, todo se ha dicho. Y luego también lo que nos encontramos es que la burocracia, tema político, no ayudaba, es decir, todos queremos coche eléctrico, ¿no?, o eso nos hacen ver, pero nadie quiere una mina cerca de su casa. A pesar de que si nos fijamos en la riqueza que se genera en los pueblos y regiones alrededor de las minas, debería casi todo el mundo quererlo. Es decir, y las minas también se han actualizado de tal manera que sus sistemas
de residuos, su sistema de también reciclaje del agua ha mejorado mucho durante las últimas décadas. Visto todo esto, nos encontramos con una oferta que era insuficiente. Además, los proyectos nunca salían en tiempo, nunca salían sobre el presupuesto que se había hecho. Esto lo que generaba era un déficit, porque la demanda te crecía, la oferta te cae, que es algo que se sigue produciendo, y además los inventarios están bajos. Entonces, cuando tú ves este conundrum, que os lo he explicado en 2 minutos, pero que nos lleva meses a analizarlo, te encuentras con que, oye, el precio de incentivo, es decir, el precio del cobre necesario a largo plazo para que un minero quiera invertir en una nueva mina o ampliar su capacidad, tiene que ser mayor al actual, porque con el actual no es suficiente. Y después de hacer ese análisis, nosotros creíamos que el precio del cobre actual es insuficiente. Entonces, pues cuando nos ponemos a mirar las mineras, pues en su momento encontramos Antofagasta en un momento muy, muy complicado de mercado. Hablamos 2015-16, cuando todo el mundo dudaba de China, el precio del cobre estaba por los suelos. Entonces fue una muy buena inversión que seguimos manteniendo. Y en los últimos tiempos, después de ver las mineras, también nos dimos cuenta de otro fenómeno. Nosotros ya sabéis que tenemos multitud de sectores y de compañías, no somos inversores ni solo en minas, ni solo en coches, pero sí que nos dimos cuenta de que el mercado en las mineras estaba buscando, digámoslo así, en 3 cajones. El cajón número 1 era el cobre, es decir, todo lo que fuera solamente cobre, el mercado le gusta y se ha visto en las últimas semanas. 2, esas mineras diversificadas que tienen más minerales, pues que generan un flujo de caja muy fuerte y que por lo tanto te repartirán mucho dividendo, muchas recompraciones. Y un punto tercero que son las mineras de crecimiento, ¿no? Aquellas que te ofrezcan unas perspectivas que iban hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando tú mirabas esos 3 buckets, veías que, bueno, pues la mayoría de mineras estaban fairly priced, estaban más o menos bien recogidas por el mercado, ¿no? Pero había una que es Anglo American, que nos llamaba mucho la atención. Nos llamaba mucho la atención porque estaba por los suelos, había caído más de un 50% desde máximos. Y entonces eso, como vosotros sabéis, para nosotros no es una condición única, es decir, no solo por eso vamos a invertir, pero sí nos anima a mirar más profundamente, ¿no? Y entonces en este caso empezamos a mirar en Anglo American y esto, digamos así, que es como un proceso de autoconocimiento, ¿no? En el que uno va desgranando y viendo qué es lo que tiene dentro, y en este caso Anglo American tiene muchas cosas dentro, como buena minera diversificada. Pero para hacerlo muy, muy sencillo, sus 2 principales productos que representan minerales, que representan en torno al 60%, son el cobre y el hierro. Luego tienes el carbón metalúrgico, que representa un 10-11%, y luego tienes 2 minerales materiales muy diferenciales y muy controvertidos, como comentamos, que son los PGMs, que es el platino, paladio, rodio, muy relacionado con los coches de combustión, está relacionado con lo que comentábamos antes, y los diamantes naturales. Y luego tienen otros más pequeños que son níquel, manganeso y un proyecto de fertilizantes. Como veis, son muchas cosas. Y entonces lo que nosotros nos encontramos es que el mercado le había caído, ¿no? Le había dado ese 50% abajo y tratamos de buscar las razones, ¿no? El por qué esto sucede, ¿no? Y encontramos varias razones. Punto número 1, nos encontramos con esos materiales diferenciales que no estaban pasando por su mejor momento. Es decir, el platino, paladio, rodio lo hizo muy bien después del COVID-19, hubo una gran subida de los precios, a raíz también de todas esas dinámicas excepcionales que se produjeron en el post-COVID, y que recientemente habían caído pues en entornos del 60, 70, 80%. Para que os hagáis una idea, este segmento en Anglo American llegó a representar un 40% de su EBITDA y a lo mejor ahora representa en torno a un 10% de su EBITDA. Esto nos llamó la atención y más con nuestra tesis de los coches, macheaba bastante bien. Luego también el diamante. El diamante también, una vez más, después del COVID, pues la gente buscaba esta reserva de valor, tú solo vives una vez, etc. Y por lo tanto se disparó el precio del diamante. Apenas unos meses, trimestres después, pues el precio del diamante lo tienes cotizando súper abajo. Esto hace que digas, bueno, vamos a analizar esos 2 materiales que probablemente sean los que más tiempo nos haya
nos haya llevado. Luego a esto se le sumó que en diciembre del año pasado hicieron un update estratégico en el que uno de los verticales que al mercado le gustaba, que era esa historia de crecimiento, como os comentaba anteriormente, que el mercado valora positivamente, pues se retrasó un par de años, sobre todo en la parte del cobre, por una serie de fallas geológicas que encontraron en una de sus minas, porque en otra de sus minas van a buscar una planta de procesamiento. Entonces, solamente ese día Anglo American cayó un 20%. Entonces, estos factores, junto con otros, hicieron o han hecho de Anglo American pues una compañía que estaba cotizando a múltiplos muy, muy baratos. También tiene una exposición a Sudáfrica que no todo el mundo le gusta, etcétera, etcétera. Pero una vez entendemos todos los problemas que subyacen, vamos a encararlos uno por uno, ¿no? En el cobre ya hemos hablado. El cobre representa un 37% Anglo American y entendemos cuáles son sus drivers de demanda, de oferta, etcétera, etcétera. Vamos al problema. El problema que tenía Anglo American y por el que retrasó su guía de producción es por una falla geológica en Quellaveco. Quellaveco es una mina en Perú, nueva, recién estrenada, que son casi más de 300.000 toneladas, y en vez de estar minando creo que era con 50 y tantos grados, lo estaban 50 y tantos grados, lo estaban haciendo con 45 grados y tenían el riesgo de que la mina se le viniera encima. Ellos te dicen es que como es una mina nueva, la estamos descubriendo en la práctica, no solo en la teoría, que es lo que te dice la geología, y que por lo tanto pues vamos adaptándonos y vamos aprendiendo, ¿no? Otros te dicen que fueron demasiado ambiciosos, querían coger la mejor ley cuanto antes, y por lo tanto por eso cometieron ese error. ¿Esto es catastrófico? No. Esto lo que va a hacer es que la producción máxima que pretendías obtener en el corto plazo, en 1 o 2 años, pues lo obtengas a lo mejor en 2 o 3 años, ¿no? Eso al mercado no le gustó. Pero aún así Quellaveco sigue siendo una de las minas más rentables, una de las minas mejor situada en la curva de costes, y una mina con mucho futuro porque apenas tiene 1 año. Luego tienes otro problema en los bronces, que es otra mina que ellos tienen en este caso en Chile, y donde tuvieron que cerrar una planta de procesamiento. ¿Por qué? Porque es una mina ya muy vieja, tiene más de 100 años, y por lo tanto no estaba siendo económicamente rentable. Esto al mercado pues tampoco le gustó mucho, porque a día de hoy, y más como está el precio del cobre, lo que quieren es que mines cuanto más cobre, mejor. Una vez más, somos capaces de entenderlo, necesitas una mejor ley para que esa plaza de procesamiento sea lo suficientemente rentable, y van a trabajar en reabrirla, pero más a largo plazo, ¿no? Cuando el precio del cobre también ayude, que ya empieza a ayudar. Y luego tienes un tercer activo que es muy bueno, Collahuasi, también en Chile. Todos estos activos ellos no tienen el 100%, tienen el 50, el 60, depende del activo, y en este caso no hay ningún problema, produce más de 600.000 toneladas, una ley del 1% que es espectacular, por lo tanto una máquina de generar caja. Y luego tienes una mina más pequeña que es El Soldado. Por lo tanto, todo este conglomerado minero, dices, vale, pues entiendo los problemas que ha habido, me los creo, los he analizado y voy a valorarlo. Y si lo valoras más o menos Anglo American, es muy parecido sus activos cobreros a lo que es Antofagasta. Si lo valoras a lo que cotiza Antofagasta a día de hoy, que podemos entrar a valorar si es mucho, poco o todavía le queda recorrido, pues todos los demás activos prácticamente te los regalarían. Hablamos del hierro, del carbón, etc., que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, el cobre check, es decir, el cobre estamos muy cómodos con él. En el caso del hierro, por resumirlo muy brevemente también, esto representa en torno al 20-23% de su valor, el de Anglo American. Lo que nos encontramos es que el hierro si mal no recuerdo, el 5% de la corteza terrestre. Por lo tanto, os imaginaréis que no es complicado encontrar hierro. Lo complicado es hacerlo a precios razonables, es decir, a costes razonables, y moverlo bien, porque es un negocio de mucho volumen. Aquí la logística entra en funcionamiento. Ellos tienen la mayor parte de sus activos de hierro en Sudáfrica. Ahí sí que es cierto que hay ciertos problemas con Transnet, que es la compañía logística sudafricana, pero aun con esos problemas ellos son capaces de producir en torno a, son 36 millones de toneladas de hierro, con unos costes de en torno a $60 la tonelada, que están en la parte baja de la curva de costes. Son capaces de generar un buen flujo de caja, y además tienen todos estos activos
cotizados a través de Kumba Iron y que más o menos también te da un guidance de lo que puede valer su participación en esta compañía, que es de en torno al 70%, ¿no? Y luego también tiene un activo en Brasil muy bueno, Minas Río, que también produce en torno a 20 millones de toneladas o algo así. Por lo tanto, tenemos dos activos, cobre y hierro, que generan una gran caja, activos que en general la gente comprende muy bien, los inversores comprenden muy bien. Luego tienes el carbón metalúrgico, que tuvo su apogeo, ¿no?, en 2021 o 2022 y que ahora te sigue generando una caja razonable. Tienes la mayoría de tus activos en Australia, una jurisdicción tranquila. Sí que es cierto que tiene un sistema de royalties que ha provocado que no tengan tanta rentabilidad como hacían en el pasado, pero que no te genera muchos dolores de cabeza, ¿no? ¿Dónde vienen los dolores de cabeza? En los PGMs, platino, paladio y rodio. En este caso, ellos son el número uno a nivel mundial, creo que el 40% de la producción de platino lo realiza Anglo American, y en este caso el 70% más o menos de estos metales, platino, paladio y rodio, que son los tres principales dentro de los 6 que tiene este grupo, se utiliza para los catalizadores en los motores de combustión. Por lo tanto, si uno tiene una visión negativa, como comentábamos antes, que tienen algunos, de que en 10 años estos motores van a desaparecer de la faz de la Tierra, pues no inviertes ahí. Nosotros no tenemos esa visión de la demanda, creemos que la demanda va a durar más de lo que la gente piensa, y además lo que sí que tenemos es una visión de la oferta. Tenemos una visión de la oferta porque apenas se está invirtiendo en estas minas, pues nadie tiene o nadie quiere o nadie se atreve porque lleva tiempo el desarrollar el proyecto, y nos encontramos con un mercado del platino que está en déficit y el paladio ciertamente en superávit. Y luego el segundo mayor productor después de Sudáfrica, principalmente Anglo American, es Rusia. Entonces, pues tampoco tienes más que estos dos jugadores produciendo gran parte, yo me atrevería a decir más del 50, 60, 70% de la producción mundial de este producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esta casuística, pues decimos, oye, merece la pena mirarlo, el mercado la está valorando a cero, y si hacemos unos números razonables, vemos que esto puede generar un EBITDA de 2 billion, este segmento, aunque le apliquemos un múltiplo bajo de 5 veces o 6 veces, nos encontramos con algo que puede valer 10, 12 billion, y tener en cuenta que en dólares, la capitalización de Anglo American es en torno a algo más de 30 billones de dólares, ¿no? Además, una vez más, ellos tienen cotizado este activo, el activo del platino, y por lo tanto también tienes una referencia, digámoslo así, de mercado, ¿no? Este es uno de los puntos controvertidos. Una vez más, análisis, estudio, lo entendemos, por lo tanto le damos un valor. Y lo mismo con los diamantes, ¿no? Ellos son los propietarios de la marca De Beers, que al final yo creo muchos conocemos, tiene el 85% de esta. El mayor competidor es Alrosa, una vez más una compañía rusa, y entre los dos controlan más del 70% del mercado de diamante, ¿no? Que es una auténtica barbaridad en cualquier mineral. Bueno, en este caso estás describiendo una auténtica joya. ¿Por qué está tan castigada? Por estos por este discurso dominante que hay en muchos casos, ¿no?, en contra de determinadas tecnologías o de determinados negocios, ¿no? Sí, en este caso Anglo American los principales problemas que ha tenido son los que comentaba, ¿no? Estos dos minerales, metales, como pueden ser los PGMs y los diamantes, que el mercado los valora prácticamente a cero después de haberlos valorado muy alto después del COVID-19. Otro problema fue esta guía de producción en este update estratégico que dio en diciembre, que decepcionó con sus perspectivas de crecimiento. Luego también el mercado, lo que lleva esperando mucho tiempo, es que este proyecto de fertilizantes que ellos tienen y que a día de hoy genera cero y requiere mucha inversión, busquen un socio para que les ayude con la inversión. Luego también el tema de la deuda. Vemos como la mayoría de mineras tiene una deuda próxima a cero o muy cercana. En el caso de Anglo American, como está invirtiendo tanto, tiene algo más de deuda, pero tiene una vez deuda neta de vida, tampoco es nada horrible. Y luego, por último, el mercado también lo que le gustaría es que se deshiciera de todas estas compañías, de todos estos minerales
que no son trending topic, lo que hablábamos antes, estos platino, paladio más relacionado con el coche, que se deshiciera de los diamantes, pero ellos son bastante racionales y no se van a deshacer de este negocio, entiendo yo, espero, igual mañana sale una noticia, a estos precios. Por lo tanto, todo esto junto, unido a que tampoco tiene un accionista de referencia, hace que los inversores sean un poco más reticentes a entrar en Anglo American. Bueno, y con estas tesis de inversión que nos has puesto encima de la mesa, unido pues a la venta que habéis hecho de Scorpio, a esas OPAs que habéis recibido, ¿cómo tenéis las carteras? El inversor que todavía no esté en Magallanes y que lo esté mirando, no sé, ¿qué vibra tenéis vosotros con la cartera, sobre todo con la europea? ¿Qué potencial le veis? Pues la verdad es que nos sentimos muy cómodos con la cartera que tenemos por diversos motivos. Punto número uno, porque seguimos manteniendo la misma filosofía que hemos mantenido durante pues, prácticamente nuestros 10 años de existencia, que nos ha dado estos retornos de en torno al 9-10% anualizado en el caso de la cartera europea. Seguimos manteniendo una diversificación del riesgo por sectores, como hemos comentado antes, auto, en este caso las mineras hablábamos, financieras, etc. Seguimos manteniendo un perfil muy sólido de financiero, con compañías con muy poca deuda. Luego también nos estamos dando cada vez más cuenta, y eso también es una reflexión, que las compañías europeas en general se han dado cuenta de que en ocasiones el mercado no las valora pues como valora las de otras geografías, por lo tanto ellos proactivamente pueden decir, oye, pues parte de ese retorno que tú esperas como inversor te lo voy a dar yo. ¿Y eso qué significa? Te lo voy a dar a través de dividendos, te lo voy a dar a través de recompra de acciones, y nos encontramos con una cartera que en este ámbito, dividendos más recompra de acciones, está rentando en torno a un 5%. Por lo tanto, tienes ese 5% de retorno que te lo ofrece, digamos, directamente así la empresa, más luego esa capacidad, ¿no?, de re-rating, de incremento del múltiplo, incremento del valor de las compañías, ¿no? Eso hace, ¿no?, que sigamos teniendo una cartera que cotiza en torno al 10% free cash flow yield, por debajo de las 10 veces PI, y que esperamos seguir manteniendo esta tendencia de rentabilidad que hemos mantenido durante los últimos 10 años y ojalá mejorarla. Muy bien, pues Santiago, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Me hubiera gustado entrar ahí en esa incorporación que habéis hecho en el fondo de Iberia, esa posición en Sabadell. Pero bueno, yo creo que tendremos más oportunidades de hablar con vosotros y seguir analizando carteras. Muchas gracias, como siempre, Santiago, por esa, como decía yo, esa capacidad de divulgar a la hora de explicar las tesis de inversión. Muchísimas gracias, de verdad. Y mucha suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Santiago. Adiós.